noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Depende el horario que nos esté viendo en este versus que vamos a iniciar otra vez polémico y que va a estar cambiando la información minuto a minuto. Y le doy la bienvenida a Adriana Buentello, Meme Yamel y Dani Barragán. No va a estar con nosotras en esta ocasión Alina Duarte porque tiene cuestiones laborales. Sin embargo, pues ya saben que aquí esperemos que se conecte en algún momento en el chat, o si no, pues aquí dejen los comentarios también que quieran darle a Alina Duarte y también a todo este programa que le tenemos preparado, porque va a ser muy interesante, oigan. Sí. Están pasando muchas cosas con el Poder Judicial, con la reforma al Poder Judicial. Veníamos con una idea de hacer un versus, luego este martes 10 de septiembre amanecemos con más información que tiene que ver con la aprobación en el Senado de esta iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 5 de febrero, que ha tenido un camino pues un poco largo y que parece que ya está viendo la luz. Quizás pueda pasar que sí llegue a buen puerto esta reforma al Poder Judicial. Entonces, estos casos que han surgido en las últimas horas los vamos a analizar aquí. ¿Cuál es el costo político de una reforma al Poder Judicial? Quédese con nosotras porque vamos a analizar este tema. Déjenos sus comentarios acá abajo y también su me gusta. Vamos a una pausa. Dice Dani Barragán que estuvieron muy calladas al inicio de este programa, de esta transmisión versus. Así que vamos a arrancar contigo, Dani Barragán. Pero fue Meme la que dijo. Siento que es como la película de Deadpool y Wolverine. No quiero hacer spoiler, pero siento que me acaba de aplicar la de Johnny Cash. No la he visto. Tienes que verla. Sí, muy buena. La voy está a, buena. La voy a ver. Pero bueno, vamos a arrancar contigo porque lo que he estado viendo es... Sí me aplicaste, sí me la aplicó. Es que ella fue la que Sí dijo. me la aplicó. Ni modo. Lo que estamos viendo en este momento es una serie de acciones, una serie de ejecuciones que están realizando por parte... Porque te estás riendo de mí. Seria, por favor. Ya pónganse seria. Seria, por favor. La vida es política tanta tensión de lo que está pasando. Hay que sacarla, hay que sacarla, sí. Saquemos la atención. Y ahora sí, vamos a arrancar porque, pues lo que te decía, está pasando muchas situaciones ahorita alrededor del Senado de la República, sí, alrededor de todas estas negociaciones que están teniendo los grupos políticos, tanto de Morena, de PT, el Partido Verde, estas negociaciones que han estado emprendiendo para conseguir un voto, que era el que se necesitaba para la mayoría calificada. ¿Cuál es el panorama que tú también estás viendo con estos costos políticos que puede llegar a tener Morena para que pase la reforma al Poder Judicial y que también tiene que ver con lo que va a hacer la oposición? Porque pareciera que están debilitando cada vez más a un partido Acción Nacional, a un PRI, a un Movimiento Ciudadano, que estaban intentando ir en bloque una vez más para hacerle frente a esta reforma. Son varios antecedentes, obviamente creo que el primero, y voy a intentar no debrayar mucho, pero el primero de todos estos es ¿quién es la persona que está llevando a cabo las negociaciones? Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, hoy senador y aparte pues el líder de la bancada de Morena y en la Junta de Coordinación Política. Adán Augusto López Hernández ya habíamos visto los alcances que tenía en materia de negociación cuando siendo secretario de Gobernación se habló mucho, la propia Laida Sansores denunció públicamente que no estaba de acuerdo con la negociación en la que Adán Augusto había condicionado los procesos judiciales en contra de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche a cambio de una modificación a la reforma a la Guardia Nacional. Entonces, eso lo había dicho Laida Sansores, dijo que no estaba de acuerdo, que eso no se tenía que hacer, todo esto aparte era previo a la coyuntura de la interna de Morena, etcétera, etcétera. Entonces, esa negociación eventualmente, pues, obviamente Adán Augusto nunca dijo si sí o si no, jamás lo ha dicho, pero ¿cuál fue el ejemplo de eso? ¿En qué terminó? En que efectivamente no solamente hubo una votación, sino que el PRI propuso una iniciativa a favor de la Guardia Nacional en el sentido en el que el presidente López Obrador la buscaba. Entonces, bueno, creo que ese es un ejemplo de cómo... Oye, de una diputada o senadora que la propuso y después se fue. Sí, así apareció y desapareció. Pero ahí estaba, y fue el PRI el que la lanza, ¿no? Luego... Ese es un primer antecedente, entonces creo que conocemos los alcances de las negociaciones de Adán Augusto. Sabe llegar a los puntos, cuáles son los puntos débiles de las personas, en dónde está ese punto medular, donde pueden doblarse, y ahí es en donde ataca.
En un segundo contexto, venimos a las consecuencias de las decisiones del PAN, del PRI e incluso del PRD. La primera consecuencia es la del PRD, cuando sus únicos 2 senadores que llegan por primera minoría se terminan, como ya no hay bancada, como ya no existe el PRD, terminan uniéndose a la bancada de Morena. Adán Augusto, otra vez, dice que no hubo negociación, pero en agradecimiento, vaya, me encantan las palabras políticas, en agradecimiento se les dieron 2 presidencias de comisiones. Entonces, ahí tienes otra negociación, otro acuerdo, como lo quieras llamar. La consecuencia del PRD, pues es esa, en donde queda, vaya, del PRD es el más débil de todos, hoy ya ni siquiera existe como partido político. No es sorprendente ver que al menos 2 de sus integrantes, sus únicos 2 en el Senado, terminaran buscando a dónde irse. Pero esa me lleva a la consecuencia del PAN y del PRI. El PAN y el PRI como dirigentes, en este caso Alejandro Moreno Cárdenas y Marco Cortés, en el caso del PRD nunca se preocuparon ni les importaba, ni les tomaron ningún tipo de importancia, ni nada. Estaba el PRD tan subestimado y el PRD nunca defendió su dignidad que eventualmente ni a Alito ni a Marco les importó sentarse con los únicos 2 legisladores del PRD para ver a qué bancada se iban a unir. Estaban tan preocupados por sus propias realidades que pues jamás les presentaron una alternativa. Daban por hecho que ellos se iban a quedar con el PRI o con el PAN porque pues es gracias a los votos de la coalición que llegaron. Y evidentemente esa soberbia que terminó provocando, pues a donde sí tengo algún tipo de futuro político. En el caso del PRI, ¿cuál es la consecuencia del PRI? El PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, viene con esta reelección, una modificación a sus estatutos bastante cuestionada por el PAN, cuestionada por Claudio X González, cuestionada por la ciudadanía, cuestionada por todos aquellos que no eran los priistas de Alito. Porque priistas anti-Alito lo cuestionaron muchísimo, lo que provocó que hasta se fuera en contra de Beltrones, que empezara a exhibir una cantidad de delitos y de todo lo que muchos de nosotros hemos comentado durante años, pero que el PRI había mantenido en este pragmatismo completamente cerrado. Pues Alito empieza con esta purga de si no estás a mi favor, entonces yo empiezo a ventilar todo lo que sé de ti, y entre ellos se va Mario Fabio Beltrones, hoy también senador de la República. Entonces Alejandro Moreno Cárdenas empezó a hacerse de muchos enemigos. Hubo muchísimas impugnaciones a las modificaciones de los estatutos del INE y eventualmente llegamos a este 10 de septiembre con la resolución de la Comisión de Prerrogativas, en donde van y tumban las modificaciones de Alejandro Moreno Cárdenas. Lo interesante en el caso del PRI es que los priistas, que no son de Alito, los priistas de la oposición interna al partido, incluso aquellos que ya se fueron, que renunciaron o los renunciaron, estuvieron presionando para que el INE hiciera justamente esto, ¿no? Presentaron muchísimas impugnaciones, el tribunal las tumbaba, les decía, tienes que agotar las últimas instancias al interior del partido, luego los regresaba y eventualmente el INE termina resolviendo, al menos la Comisión de Prerrogativas, que es inconstitucional, o sea, que no que es inconstitucional, sino que tumba la modificación. Por ende, no es legal el que Alejandro Moreno Cárdenas se mantenga en la dirigencia del PRI. Y hoy Alejandro Moreno Cárdenas dice que esa es una presión política por parte de Morena, que utilizaron al Instituto Nacional Electoral, a la Comisión de Prerrogativas, para que entonces lo presionaran para votar a favor de la reforma. Y voy con la última, la del PAN. La consecuencia del PAN es Yunes, entre muchas otras, pero Marco Cortés defendió a Yunes muchas veces. Lo defendió a capa y espada, pese a que incluso había panistas que cuestionaban a Yunes, que veían a Yunes como uno de los panistas que les habían hecho mucho daño al partido, a la marca, etcétera. Y Marco Cortés lo defendió. Tanto lo defendió y a tal grado llegaron el compromiso de Marco Cortés con los Yunes, que en la fórmula de Yunes está el hijo y el papá. O sea, es una fórmula donde papá e hijo son titular y suplente. O sea, si hoy Yunes pide licencia, el que toma protesta como senador es su papá. Entonces, o sea, les darle toda la plaza. Exacto, te doy la plaza completa. Intercámbianse el fuero, ¿no? Es como de, hoy quieres el fuero tú, hoy lo quieres tú, ¿quién lo necesita más? ¿No? Ahí ustedes decidan quién lo necesita. Ese fue el compromiso de Marco Cortés con los Yunes. Entonces, cuando nos vamos viendo, cuando vamos enterando otra vez del Güero Velasco, que el nombre de Yunes es el que podría chivatear, el que podría traicionar, obviamente esto se vuelve un escándalo, porque esa es una consecuencia directa de Marco Cortés, porque defendió a capa y espada. Incluso 2 días antes,
cuando ya se había rumorado que si Yunes podía haber traicionado, negociado, lo que sea, Marco Cortés lo defendía a capa y espada. Lo defendió afuera de las instalaciones, o sea, afuera de la comisión de las comisiones legislativas y de puntos constitucionales, y luego lo defiende en el programa de Susana Uresti, diciendo que él iba a votar a favor. 3 horitos después, en la noche, tenemos a Guadalupe Murguía diciendo que desde hace un día no tiene contacto con Yunes y que no saben dónde está. Y entonces empieza la presión por parte del PAN para que Yunes diga algo. Marco Cortés hasta este momento no se ha hecho responsable de los Yunes, porque quien decidió que ellos estuvieran fue él. Entonces, ese es el contexto general en el que entramos a la discusión ya de la reforma al Poder Judicial. Y en ese sentido, Adri, también este costo político que puede llegar a tener que un Yunes sea la persona que le va a dar la mayoría calificada a Morena, ¿qué representa para este partido y para este movimiento? Porque pese a que han mencionado, por ejemplo, Citlali Hernández nos decía en la mañana a Dani y a mí en Café y Noticias, que el movimiento únicamente a lo mejor va a ser dentro de los grupos parlamentarios, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo que vaya a pasar si hay una entrada para Morena como el partido tal cual, el Partido Verde o el Partido del Trabajo, pero sí hay un impacto, ¿no? Que el solo hecho de decir que un Yunes es quien le está dando esta mayoría calificada. Entonces, ¿cuál es este impacto que tú vislumbras que sea este personaje el que le esté dando la mayoría a Morena? Yo veo que estamos en un momento en el que los partidos políticos parece que empiezan también a desdibujarse, empiezan a trasladar a los personajes a diferentes a diferentes partidos u otros partidos que quisiéramos entender que tienen otra formación, otras bases. Finalmente el pragmatismo vemos qué es lo que está ganando. Yo veo aquí que se comprueba, y creo que también para que se entienda bien, la reforma judicial o una reforma judicial es urgente, pero esta reforma en particular creo que trae varias cosas peligrosas que podría enfrentar el próximo gobierno, y eso hablando o viéndolo desde la izquierda, no por buscar ni golpear a Sheinbaum ni golpear al presidente, porque creo que también de pronto nos cerramos a ser un poco más críticos a lo que está sucediendo. Dicho esto, lo que veo que está sucediendo es que el pragmatismo también se está comiendo a Morena, en el sentido de que si se aprueba una reforma por esta vía, lo que estamos viendo es realmente lo que yo decía antes, que es una revancha. Desde mi punto de vista, yo sé que el Poder Judicial está muy corrompido, pero que una reforma como la que está planteada realmente no soluciona el tema de fondo y justicia, que queda pues con muchos pendientes, pero la narrativa, y desde el presidente, desde las conferencias mañaneras, ha sido pues estar en contra o en favor, y me parece que la realidad es mucho más compleja que eso, que las fiscalías necesitan, incluso creo que desde el primer momento, o sea, antes de una reforma al Poder Judicial, creo que las fiscalías, que es uno de los primeros pasos para las personas para acceder a la impartición de justicia, es en donde se integran más las investigaciones o las carpetas de investigación, donde las personas tienen este primer momento de revictimización. Entonces, bueno, creo que en estos momentos lo que estamos viendo es que hay de alguna manera, una evidencia de cómo esta reforma, esta lucha, estas marchas, pues están buscando ser más políticas que realmente ir al fondo de una reforma al Poder Judicial. Y en ese sentido, Morena, con lo que ayer dio a conocer el periodista Ricardo Rafael Emileni, que creo que ahí todo el mundo se volcó, porque pues los senadores de oposición pues están buscando pues tener bien amarrados sus votos para obstaculizar esta reforma, pero vemos que están los personajes pues también corruptos de siempre en la oposición, y que pues están sujetos, como en el caso de Alito, como lo mencionaba Meme, pues a este tipo de extorsiones, que también me parece que si Morena está accediendo a hacer este tipo de negociaciones con base en la extorsión, me parece que no es, se evidencia que la reforma no es para realmente ir al fondo del tema judicial, sino que es una revancha política. Entiendo la parte de la corrupción en todas las estructuras del Poder Judicial, que me parece que es indispensable una reforma, pero que lo que estamos viendo pues es de alguna manera esta extorsión para que la impunidad o la inmunidad
para un presunto delincuente, en el caso de la familia Yunes, porque no es solo un personaje, pues es toda la familia y todo su coto de poder en Veracruz, pues señalados de diferentes actos de corrupción, desde desvío de recursos, delincuencia organizada, y que pues paradójicamente pues lo buscan presionar para aprobar una reforma judicial que dice buscar acabar con la corrupción. Pues ¿en qué papel queda Morena también en ese contexto? No creo que ahí tenemos que ser mucho más críticos también de todo lo que se está operando, y que incluso pues no olvidar el pasado de Adán Augusto López Hernández, que creo que sigue operando en la misma lógica priista, ¿no? Que podrá ser un gran operador, le podrá haber sido muy útil y ser muy útil al presidente López Obrador, pero que esto está sucediendo. Es decir, si se comprueba, como ya lo hemos estado viendo, digamos, con estos pasos que se han dado, que la reforma se aprueba con estas ausencias o con estas solicitudes de licencia, con pues estas negociaciones vía en lo oscurito, y que de acuerdo a Ricardo Rafael se habían dado en una reunión con Adán Augusto López Hernández, y que además Itlali confirma en entrevistas que es él el que está llevando a cabo este tipo de negociaciones. Me parece que el papel que termina por hacer Morena, pues no es muy diferente a lo que hemos visto en el pasado, y creo que sí tenemos que buscar ser autocríticos, por más que queramos una reforma al Poder Judicial y que también de pronto nos ganen las pasiones, ¿no? De queremos sacudir ese Poder Judicial, y vemos estas posturas políticas también de los ministros, además con pues todos estos personajes oscuros arropando al Poder Judicial. A mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, hablando de los mensajes, que pues los que arropan a la oposición van mucho en el sentido de justamente evidenciar qué es a lo que no están acostumbrados, que es la democracia. Por ejemplo, Pepe Cárdenas en las redes sociales, por ahí pone: ¿de verdad queremos vivir en la tiranía de la mayoría? A ver, lo que evidencia de manera me parece muy interesante y maravillosa es que claramente le molesta la democracia y las clases populares, ¿no? A ver, eso como la tiranía de las mayorías. O sea, de verdad que no sé, o sea, si están realmente pensando lo que están diciendo o nomás se evidencian a lo güey. Yo creo que fue muy honesto. Sí, pero es realmente, es realmente maravilloso ver ese tipo de mensajes de qué es lo que se está moviendo, pero no quiere decir que la solución esté como lo está planteando también del otro lado Morena. Esteban Arce, este ultraderechista, este personaje grotesco de las redes sociales y de los medios de comunicación, está amenazando y dice: senador que se raje, que le ventilen a él y a su gente cercana en redes sus propiedades, si es que las tienen, y que no van de acuerdo con sus ingresos. Pues de alguna manera ya están reconociendo que hay un montón de personajes corruptos dentro de la oposición, ¿no? O sea, ese tipo de amenazas me parece que son interesantes, incluso las amenazas que han lanzado también algunos legisladoras, ¿no? Respecto a que hay que linchar a los que aprueben esa reforma. A ver, ¿en qué país estamos? O sea, ¿quiénes están llamando a la violencia y a la polarización? O sea, ¿cómo es los que se quejan de la polarización? Independientemente del contenido y de que podamos ser críticas algunas personas del contenido de la reforma, bueno, lo que se aprobó en las urnas es una cosa, pero hay una resistencia de este poder que me parece que lo que engloba es una corrupción, pero de las más altas esferas, y que además está inmiscuido los poderes también internacionales, hablando de Estados Unidos y de otro tipo de intereses económicos que se ve que están presionando a nuestro país de manera muy importante. Hay algo que mencionas, Adri, que es importante rescatar acerca de esta lucha que se puede llegar a ver, que más que una reforma, desde tu postura, es más un movimiento político, ¿no? Para que sí se vea que hay un cambio de la reforma al Poder Judicial, que esto pueda llegar a impactar a la sociedad. Pero es así como tú también lo ves, Dani, que sí en realidad es parte de una acción política, porque lo que hemos visto es que está el otro mandato, que es el de la población, el de la gente que dice: sí queremos una reforma al Poder Judicial, ¿qué necesitas? Yo te lo doy para que tú lo puedas ejecutar, ¿no? Y este es el llamado Plan C, y lo que la gente ahora está diciendo es, gran parte, o algunas personas sí mencionan, bueno, pues si este es el costo político que se tiene que pagar para que tengamos esa reforma al Poder Judicial, ya les dimos el mandato para que puedan hacerlo, ¿no?
Sí, o sea, bueno, ya lo hemos platicado aquí en varias ocasiones. Yo sí soy de la idea que no, o sea, la reforma del Poder Judicial no me parece una revancha, como también se ha querido ver mucho de que dicen que todo empezó porque Norma Piña no se levantó en uno de los eventos cuando estaba López Obrador. Yo no lo creo así, o sea, sí creo que desde el obradorismo hay unas intenciones de empezar a decir, hay cosas que se tienen que modificar sí o sí y urgen, y creo que de ahí parte mucho la naturaleza de la reforma, que queda doblemente sustentado, ya como lo decía Adriana, con esos 36 millones de votos, ¿no? Y como lo han dicho cada uno, desde Sheinbaum hasta los senadores, hasta los diputados, hicimos campaña con el plan C. Sorpresa no era, ¿no? Entonces sabíamos que todo el mundo sabía que íbamos a llegar, que íbamos a tomar protesta y que esa iba a ser nuestra primera tarea, ¿no? Entonces, creo que esas son como cuestiones básicas, ¿no? Partir de que hay un mandato popular, que incluso ya, como decía, ya lo hemos debatido aquí. Lo que yo veo son dos cuestiones, y la primera es que sí me preocupa un poco concepciones tan fuertes que se estén tomando a la ligera, ¿no? Por ejemplo, de que no importa a qué costo queremos la reforma, es un mal menor por un bien mayor, es un mal necesario. Esas frases que a mí siempre me han molestado de así es la política, ¿no? O sea, como de resígnate, así estamos, así es México, ¿no? Como cuando Peña Nieto decía la corrupción es cultural, ¿no? O sea, a mí siento que ahí empieza una preocupación seria de que ese tipo de frases y concepciones se tomen muy a la ligera y se popularicen, porque se supone que, o sea, la 4T no solamente son reformas a la Constitución, la 4T también llegó y dijo, vamos a proponer la renovación de la vida política nacional, ¿no? Que con cuestiones como las que estamos viendo, pues sí, claramente se van a empezar a poner en duda, ¿no? O sea, lo de Yunes, podemos empezar a hablar de cómo tenemos familias en cada estado que se han enquistado en el poder como caciques, o sea, que se sienten dueños de los estados, los Monreal en Zacatecas, Carolina Villano en Hidalgo, y los Yunes en Veracruz son un ejemplo, y podríamos regresarnos a hablar de décadas, lo que hablábamos sobre el papel que tiene la familia Yunes en el fraude del 2006, que involucra principalmente a Andrés Manuel López Obrador, en el daño que le hacen al robarle la presidencia. Pero para no irnos tan atrás, o sea, Rocío Nale acaba de atravesar por una guerra sucia fuertísima, ¿no? ¿Y quién fue quien los orquestó? Pues los Yunes, porque quieren controlar Veracruz, porque se sienten dueños de Veracruz, ¿no? O sea, para no irnos tan lejos, porque ejemplos para hablar del daño que han ocasionado los Yunes nos sobran. Entonces, primero sería preguntarle a Rocío Nale, pues, cuál sería su postura sobre esta posible negociación de impunidad, porque es eso, no hay que rebuscarlo tanto. Sería una negociación para que queden impunes todos estos personajes que tengan órdenes de aprehensión. Sería preguntarle a los veracruzanos, porque los veracruzanos no eligieron a Yunes como senador. Yunes entra como de primera minoría, pero no por los votos de las personas. O sea, ahí gana Morena. La gente de Veracruz hizo lo suyo para sacar a los Yunes, pero ahora resulta que, híjole, ¿sabes qué? Así es la política, ¿no? O sea, otra vez regresar a eso, pues tampoco creo que sea 100% ético. Entonces, creo que sí va generando un vicio muy fuerte que va a generar referentes para las siguientes reformas, ¿no? O sea, para las que vaya a generar Claudia, para todo el otro paquete que deje al presidente López Obrador. O sea, de que hay puerta abierta y hay derechos para negociar absolutamente todo, si es que ya están negociando librar a los Yunes, cuando de hecho, o sea, el presidente los ha utilizado como personajes constantes en la mañanera. O sea, eso es lo realmente sorprendente. Por eso sí, o sea, a lo mejor muchos me van a tachar de ingenua y pues lo lamento, pero sí creo que tiene que haber esos límites en el pragmatismo, y me iría con esto. La izquierda está acostumbrada a resistir, ¿no? O sea, la izquierda ligada al López Obradorismo está acostumbrada a no tener las cosas regaladas, ¿no? Una derrota hay veces que puede ser más válida y preferible a una victoria con ese tipo de detalles, ¿no? O sea, a López Obrador le hacen el fraude en el 2006 y se aventó los recorridos de 2006 a 2012 en pueblitos donde tenía 20 personas,
O sea, ahorita a lo mejor hay mucha gente que ya dice López Obrador y se imagina un Zócalo lleno, ¿no? Pero, o sea, hay que recordarles que sí, en 2005 y en 2006 llenan los Zócalos, pero después del plantón de Reforma viene una época en la que López Obrador se la aventó solita. O sea, fue de resistencia pura, porque después de la campaña que le hacen de la presidencia legítima, o sea, todo mundo, muchos lo tiraban de loco, así de pobre señor que no sabe perder, que se pone su banda él solito de presidencia legítima. O sea, se aventó una buena racha de resistencia. Y, o sea, mis respetos para quienes nunca se fueron de su lado, pero no fueron los tiempos de ahorita, ¿no? En donde es el máximo youtuber que la acompañan en las mañaneras y así, ¿no? Entonces, creo que la izquierda tiene que regresar a eso, ¿no? También de decir, pues estamos acostumbrados a la resistencia, a las victorias que se ganan con mucho sudor, con sangre a veces, desafortunadamente, en este país, pero sí, o sea, como replantearse eso de no es la victoria a cualquier costo, empezar a decir, no, así no tiene que ser la política, ¿no? O sea, porque así es, esa frase fue la que nos enseñaron los priistas y luego los panistas se acomodaron perfectamente ahí. Entonces, o sea, ahí creo que cerraría esta primera participación porque del otro lado veo pues también la confirmación de la gran derrota del PRIAN, ¿no? Que creo que es el otro punto importante que nos deja toda esta discusión, de que nos quieren hacer pensar que los yunes fueron corruptos a partir del 3 de junio y no. O sea, ellos, el PAN y el PRI y lo que era el PRD, los pusieron de candidatos sabiendo todo lo que tenían detrás. O sea, que no se vengan a espantar que sean personas corruptibles, porque ellos ya lo sabían, ellos los conocen y ellos los pusieron ahí. Pero es que ahí también está un punto importante, ¿no, Meme? O sea, sabemos quiénes son estas personas, sabemos cuál es el pasado, sabemos cuál es la trayectoria política que han tenido y que han dejado a lo largo de estos años, y aún así Morena quiere negociar, y todo esto viene bajo el escudo del pragmatismo, porque al parecer, y recuerdo los primeros versos que teníamos aquí en este espacio de Estudio B, hablábamos mucho que Morena es muy pragmático, ¿no? Morena al final lo que le resulte para la práctica y lo que tenga una resolución, eso es a lo que se va, ¿no? No se va a un dogma, no se rige bajo esos lineamientos, más bien busca hacer y dar un resultado rápido. ¿Qué piensas de esto también para el pragmatismo que está siguiendo a Morena y que esto estaría confirmando también la manera en cómo pueden seguir operando? Híjole, es que volvemos a este punto, ¿no? Se aprueba a las condiciones en las que estamos, al momento en el que estamos grabando el Versus, se tiene una ausencia y ya había otra ausencia, que era la de Miguel Ángel Yunes Márquez, pero solicita licencia por temas de salud y entonces entra su papá. Entonces, al menos habría una ausencia, que es la de este senador de Movimiento Ciudadano, que entra en lugar de Eliseo Fernández, ¿no? Porque el que iba a ser el senador era Eliseo, pero lo tumban por ser prófugo de la justicia. Entonces, entra en lugar este senador, que también fue uno de los senadores que más se tardó en pronunciarse sobre la reforma al Poder Judicial. Este senador es muy interesante porque dice que se comunica con Noroña y con Adán Augusto, pero no con su bancada. Entonces, creo que el mensaje es muy claro. Decía Citlali en la sesión, amiga, date cuenta. O sea, si no te está hablando, pues es más, esa ya es una respuesta. Si no te contesta, esa ya es una respuesta. Así como de, amigo, date cuenta. Entonces, pues sí. En el marco de todo esto, por supuesto que el trabajo legislativo es generar consensos. Por supuesto que en el Senado y en la Cámara de Diputados es una jungla de negociaciones. El punto aquí es que esperamos más de Morena, ¿no? O sea, esperamos que Morena tenga este límite de decir, sí voy a negociar, por supuesto, pero hasta acá. O sea, este es mi límite. El caso de Yunes, muy distinto al caso del de Movimiento Ciudadano, supongamos que también fue una negociación, porque son de estas cosas que no son públicas, son negociadas en un hotel, en un café, en un restaurante, en una oficina, y no están al ojo público. Pero existen y ves los resultados al momento de las votaciones y puedes generarte todo tipo de especulaciones. Pero en los hechos, lejos del caso de Movimiento Ciudadano, el caso de Yunes es lamentable. Y lo voy a intentar poner desde las dos perspectivas como para tener el mayor criterio. Por supuesto que Morena, sobre todo entendiendo cómo funciona Adán Augusto, que es lo que decía desde el inicio, estaba buscando quién era el eslabón más débil de todos los legisladores que tienes en el Senado. Uh-huh. ¿Quién es el más débil? Y cuando es el más débil, no es necesariamente el que menos
menos trabajo legislativo tiene. El que más carpetas de investigación. Exactamente, sino que es el que, ¿quién tiene más cola? ¿Quién tiene la cola más larga? Entonces, ¿quién tiene la cola más larga? Alejandro Moreno Cárdenas está muy empoderado, está muy en su tema, está muy en su rollo y trae su tema. Movimiento Ciudadano llega como una resistencia yo lo dejo entre comillas porque Movimiento Ciudadano hoy está usando mucho a su favor lo que está ocurriendo con Yunes, ¿no? Como decir, ustedes lo pusieron, no que eran el voto de la oposición. O sea, Movimiento Ciudadano lo está utilizando maravillosamente. ¿Y el PAN? ¿Dónde quedaba el PAN? ¿No? El PAN se supone que era el voto duro, no, el que se iban a negar rotundamente. Pero en sus filas ves personajes tan impresentables como Yunes. Entonces, ¿qué es lo único que hubiera hecho Yunes para liberarse así y a su familia? Porque recordemos que hay órdenes de aprehensión en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez y de su hermano. Y que aparte hay muchos señalamientos en contra de Yunes Linares. Pero las carpetas como tal están en contra de Yunes Márquez y del hermano de Yunes Márquez, y ambos relacionados con delitos electorales y por falsear declaraciones y por daños al patrimonio. Entonces, esas son las carpetas que existen. De hecho, hay una orden de aprehensión en contra de Yunes Márquez que se fue a refugiar a Jacksonville, Estados Unidos. Y llega, toma protesta como senador. Él supuestamente en Jacksonville dijo que no podía ni caminar porque tenía un problema de la columna, pero lo vimos hace unos días tomar protesta como senador muy parado y muy tranquilo. Entonces, obviamente, dices, él, o sea, ¿cuántas carpetas tiene? Se fue a refugiar a Jacksonville y regresó por el fuero y lo veo caminando muy bien. Pues vas e intentas negociar con él. ¿Cuál es el problema? Que estás hablando de una reforma al Poder Judicial y me estás diciendo que vas a negociar la justicia. O sea, ¿cómo? Mucha gente, por supuesto, que dice, sí, a ver, es Yunes, no lo podemos purificar, nada más porque va a votar o no a favor de o porque se va a ausentar o votar a favor de una reforma. No lo puedes purificar. Sí. Y tampoco puedes decir que está bien y vas a aplaudir, por supuesto que no. A ver, que se ausente, etcétera, pero ¿cuál es la negociación detrás de eso? Algunos decían, es que se va, el Sol de México, es el que decía que se iba a ir a la bancada de Morena. Vaya, el costo político para Morena de eso sería 10 veces peor. Pero luego te acuerdas que existe el Partido Verde. ¿Por qué Morena va a asumir ese costo político si está el Verde para eso? Entonces, el Partido Verde es esa estrategia de Morena, de estos son los que asumen el costo político. ¿Y en realidad el Verde tiene un costo político? No, porque el Verde así es. O sea, el Verde ya es el bote de basura de todos los malos políticos. Sí. Entonces, es como de, bueno, ya sabes que ahí va a estar. Ahí está Erubiel, ahí están un montón, no digo que todos. Siempre te esperas lo peor. Exacto, digo, no son todos, tampoco voy a decir que todos son así, pero pues hay muchos. Y hoy a Morena le funciona muchísimo de decir, yo hago la negociación y el que va a asumir el costo político es el Verde. Porque sabemos que si se confirma el voto de Miguel Ángel Yunes, lo van a expulsar de la bancada del PAN. Y entonces, ¿a dónde se va a ir? A Morena no, al Partido Verde. Yo lo que esperaría ver en un futuro es que eso no salga más caro, porque aunque esté en el Verde de por sí vende muy caro su amor. Entonces, se hizo esa negociación. ¿Qué negociación fue? Creo que eso es lo que se tendría que conocer. Porque, pues sí, se va a aprobar con estas condiciones, supongamos, y ajá, qué padre. Pero ¿Yunes? ¿Miguel Ángel Yunes? ¿Los Yunes son los héroes? Vaya momento en el que estamos, donde los Yunes se vuelven los héroes de la película. No son héroes de nadie. O sea, no, ni los vamos a felicitar, ni a celebrar, ni les vamos a quemar incienso, ni mucho menos. Deben de seguir siendo observados. Y creo que la ironía de todo esto, el mal chiste, es que estás aprobando o buscas aprobar una reforma del Poder Judicial para que se haga más justicia con una impunidad. Sí, es una crítica fuerte que a muchos quizás no les pueda llegar a parecer, ¿no? Porque para muchos es, bueno, se necesita ese voto, se necesita poner la reforma al Poder Judicial a andar y este es el costo político, ¿no? Que se tiene que implementar. Pero ¿cómo eran las negociaciones también en el pasado, Adri? Porque hay que recordar la manera en cómo también el PRI operó, el PAN operó, el PRD incluso llegó a operar para que sí se votara una reforma a favor del gobierno en turno, ¿no? O sea, ¿cómo también, qué diferencias encuentras tú con esta negociación que está pasando actualmente? Pues
no quiero comparar porque tampoco voy a poner en la misma, digamos, en la misma dimensión ni este gobierno ni los anteriores. Hoy el presidente en la conferencia mañanera recordaba cómo se les daban moches a los diputados, a todos los legisladores para aprobar las reformas. Creo que, bueno, el caso también del Pacto por México y pues muchas de estas reformas constitucionales que vimos y cómo agravaron también, pues, tanto el sector educativo, el sector energético. En fin, creo que hemos visto muchos momentos a lo largo de la historia de México, sobre todo reciente en los últimos, no sé, 10, 20 años, o por lo menos quienes nos acordamos de algunos de estos procesos, como incluso este mote del PRIAN, pues era un hecho, ¿no? Y sigue siéndolo. O sea, tienen pues en común pues todas estas prácticas de corrupción, que me parece que más allá de la ideología que se ha desdibujado, por lo menos en el caso de Acción Nacional, o sea, es muy claro el tema del poder económico que está empujando a estos dos partidos. Bueno, ya un PRI como una especie de filial de Alito Moreno, sin ser todo lo que fue un partido tan histórico como fue el PRI, con todo lo que conlleva también el autoritarismo y todas las gestiones que marcaron su paso por el gobierno. Pero lo que veo es que el presidente, por un lado, dice en la conferencia mañanera que se acabaron estas prácticas, estos moches, pero lo que estamos viendo con este tipo de extorsiones, que me parece que se están confirmando conforme se han ido avanzando o han ido avanzando las horas, y aparece Yunes y que pide licencia y que entonces toma posesión del cargo el papá, como lo había anunciado también el día de ayer Ricardo Rafael en esta columna. Me parece que tampoco ayuda mucho a buscar diferenciar estos gobiernos. Creo que si Morena quiere sentar las bases de un nuevo partido, de un nuevo movimiento, tiene que alejarse lo más posible de estas prácticas. Y yo recuerdo con mucho pesar, porque quizá quienes pensamos que estos movimientos, sobre todo pacíficos, pueden ser viables, quizá podemos entender un nivel de pragmatismo no en exceso como lo que estamos viendo, pero en el momento en el que yo veo esta entrevista que le hacen los moneros al presidente López Obrador, y cuando quizá lo sabíamos en el fondo, pero escuchar de propia voz del presidente cuando Monero Hernández le pregunta sobre pues este pragmatismo, ¿no? Lo de poner el vino en botellas viejas, y que pues le dice, ¿cómo le dice? Que era casi como purista, ¿no? Una cosa así a Monero Hernández. Me quedó esta amarga sensación de que todo lo que estamos viendo y esta operación, pues sí forma parte de la estrategia de pragmatismo del presidente, pero que por un lado tiene otro discurso en las conferencias mañaneras. Es decir, no me parece compatible lo que le responde a Monero Hernández en esa entrevista para lo que estamos viendo en las conferencias mañaneras y cómo pues busca tener esta comunicación con su base. A mí me parece que hay una distorsión, que no hay que no está comunicando realmente lo que está sucediendo y cómo se está operando, y que por este lado les está dando la manga ancha en Morena para hacer este tipo de prácticas. Y sí, como dice Meme, pues es el bote a la basura el Partido Verde, sí, y el costo político los asumen ellos, pero finalmente quienes disfrutan del poder, quienes disfrutan de estos fueros y quienes tienen y gozan de esta impunidad, pues siguen siendo los mismos personajes de siempre. Y hemos visto también cómo en este sexenio pocos perfiles pudieron salir, de las filas de Moreno, de este movimiento. Son los mismos personajes reciclados en su mayoría. Yo lamento incluso también que en el caso de Veracruz lo que está pasando, y que implique también para la nueva gobernadora Rocío Nale el que no le toquen el coto de poder político que tienen los Yunes en Veracruz, porque eso también la va a limitar. Si realmente, porque también hay que dejarlo en los presuntos, ¿no? Porque no somos aquí poder judicial, pero pues todos estos señalamientos, investigaciones sobre corrupción, tráfico, o incluso también vinculación con el crimen organizado que tiene la familia Yunes, y porque no son uno o dos personajes, sino así como en el caso de Monreal, que lo has documentado plenamente, Dani, o sea, allá en Zacatecas, que también tienen un dominio impresionante. Bueno, en Veracruz también
¿eso cómo va a limitar la gestión de Rocío Nale en Veracruz? Eso yo creo que también hay que ponerlo sobre la mesa porque no ha de estar nada feliz con este tema. Y yo retomo mínimamente porque lo que yo hablo cuando digo que esto es una revancha, no es solamente porque sea un capricho del presidente, no, porque también puede ser que se sea considerado, haya quienes lo consideran así. Y no lo veo específicamente en un escenario que me parece que era más protocolario, que no lo veo desde ese punto de vista, porque creo que ahí a lo mejor hay quienes asumen que ese es un capricho, ¿no? A partir de un momento protocolario en donde aparentemente le falta el respeto y entonces a manera de revancha lanza esta reforma. No, para mí es un poco más complejo y sí digo que es una revancha porque le obstaculizó efectivamente el Poder Judicial, muchas de las reformas al presidente, hablando particularmente de la eléctrica, me parece que ese fue un momento también clave en donde el presidente pues dijo ya es suficiente porque no fue la única, fueron muchos momentos, pero que además en el momento en el que Norma Piña toma posesión de la presidencia, empiezan a darse una serie de cambios desde la salida de Netzaí Sandoval, como lo hemos platicado, del Instituto de la Defensoría Pública, pero una serie de elementos que incluso vinculan a personajes como García Luna, o sea, de gente que está vinculado, relacionada. Entonces yo creo que a partir de ahí es en donde también dijo ya basta, y busca poner esta reforma o busca plantear esta reforma, pero además al final de su sexenio, porque lo pudo haber hecho al inicio. Entonces, en ese sentido lo veo así y lo veo como revancha porque no soluciona de fondo el tema del Poder Judicial, sino desde mi punto de vista sí busca como de alguna manera desenquistar, ¿no?, lo que está enquistado en el Poder Judicial, pero con un manotazo que me parece que no es lo que necesita realmente pues el Poder Judicial. Claro que a muchas personas nos da gusto que pues se esté sacudiendo y lo que estamos viendo es unos pataleos también de algunos personajes. Sí, honestamente eso también da gusto porque no se había movido, creo que todo este sistema y todo lo que representan estos poderes oligárquicos en muchísimo tiempo, pero si eso no va a abonar para que pues el Poder Judicial, incluso la gestión de Sheinbaum sea o transite de una manera viable, me parece que también hay que prender un poco las alertas. Entonces, solamente en este sentido, no es como que yo esté pensando que realmente es un capricho del presidente, sino sí una revancha por todo lo que sucedió dentro de su sexenio. Pero también tiene que ver con esta parte de cada una de las iniciativas que se propusieron durante este sexenio y muchas de las cuales ahorita mencionabas, por ejemplo, la eléctrica, fueron tumbadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? O sea, temas que podían impactar directamente a la sociedad fueron tumbadas en esta corte. Y también cómo las tumbaban a través de argumentos muy bajos, ¿no? O sea, lo que veíamos en las discusiones, por ejemplo, de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, el argumento desde la Suprema Corte de Justicia era, bueno, vamos a tirarlo a partir de la forma y no del fondo del cual se esté discutiendo este tema, que eso es parte importante de lo que también impulsa al presidente a llevar esta reforma al Poder Judicial, ¿no? Entonces, desde ese sentido también, Dani, y hace un momento lo dejaste ya sobre la mesa, hablar sobre este papel que han tenido en la oposición para darle argumentos y para ver que sí están dando batalla y que en realidad nos están debilitando, porque eso es lo que están dando a notar, ¿no? Que hay un debilitamiento de la oposición por falta de conocimiento, por falta de argumentos, por no saber debatir en la Cámara de Diputados, por no saber debatir en la Cámara de Senadores y solamente llegar o en cualquier otro espacio, ¿no? En los medios de comunicación, en todo este discurso que han seguido a lo largo de este sexenio, de mencionar incluso que estamos en una dictadura o que vamos a llegar a ser Venezuela. Toda esta serie, pues lo único que ha hecho es debilitar a la oposición y ahora vemos este debilitamiento. Yo creo que estaban cómodos en sus negociaciones, ¿no? O sea, que se sintieron muy seguros. Primero en la elección pasada están realmente muy seguros y la verdad... Qué pena. Sí, un poquito sí, qué pena. Sí, o sea, que sí creían que Xóchitl Gálvez podía ganar, ¿no? O sea, que ya me quedó claro que sí pensaban eso, ¿no? O sea, que sí era real, no era fake. Pero o sea, creo que ya son varios los elementos que tenemos que nos confirman lo que ya habíamos platicado aquí,
que la oposición y el Poder Judicial sí estaban jugando como un mismo brazo político, ¿no? O sea, hace unas semanas lo hablamos cuando Piña admite un recurso de Marco Cortés para que sea la Corte la que defina lo de la asignación de los diputados, cuando pues no le tocaba a la Corte, sino le tocaba al Tribunal Electoral. Pero bueno, ahí vimos la coreografía, ¿no? Cómo el mecanismo actúa muy bien. El PAN presenta algo, Piña lo acepta a pesar del costo político, y hasta que la hayan dejado un tanto en ridículo en el tribunal, y hasta el propio magistrado Alcántara Carranca de, pues no sé por qué me dieron esto, es competencia de allá, pero pues bueno, ahí le damos, ¿no? Y así podemos ir con varios ejemplos, ¿no? O sea, que la Corte, por ejemplo, con lo de la ley eléctrica, también actúa en coreografía con lo que estaban reclamando PRI y PAN, ¿no? O sea, ahí creo que no hay dudas de que son el mismo brazo político, de que actúan a la par y de que saben implementar sus propias coreografías para llegar a los fines que quieren. Del otro lado, sobre lo que ponías de la oposición, o sea, realmente estaban muy convencidos de que con lo que tenían podían hacerla. Por ejemplo, lo que documentó Alejandro Páez Varela en su columna del lunes, de estas reuniones constantes que se dan en casa de Jesús Reyes Heroles, en donde asisten Lorenzo Córdoba, desde que era presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, que asistían Aguilar Camín, que asisten Max Kaiser, que asiste la propia Piña, que asiste Claudio X González. O sea, si teníamos el dato de la reunión de diciembre, bueno, ahora tenemos que desde el 2023 son estas reuniones para pues maquinar no solamente qué hacer contra López Obrador, sino pues qué hacer también para las elecciones, qué hacer para lo que sigue. Es decir, más confirmaciones de que son el mismo brazo político y que actúan siempre guiándose hacia los mismos intereses. Entonces, el PAN, e incluso MC, yo no lo saco de la misma bolsa, aunque de naranja se vistan, o sea, son la misma bolsa, el PRI, el PAN, MC y lo que fue el PRD, pues también son víctimas de eso y al final nos reflejan la pobreza ideológica que tienen. O sea, ¿por qué se están lamentando tanto de estar solicitando así de por favor el claudiómetro o el que este pase de lista de dinos cómo vas a votar? Sí. Pues no tendrían que estarlo haciendo si tuvieran convicciones, si no estuvieran poniendo en sus listas a personas como Ricardo Anaya. Estaban poniendo a cabeza de vaca. O sea, también es como Marco Cortés tiene 2 dedos de frente porque, o sea, que ya la bancada y el grupo de Alejandro Moreno sea más leal que los panistas. O sea, ya te habla de que como un operador político, mejor retírate, ¿no? O sea, ya de que te estén, de que un comunicador como Joaquín López Dóriga te esté pendejeando. Y no creo que es la tercera vez que lo hace. O sea, y perdón por la palabra, es muy fea, muy fuerte, pero así o sea, no lo bajan de idiota a Marco Cortés públicamente. O sea, ya, pero, o sea, no es un asunto, como yo lo decía hace rato, no es un asunto del 3 de junio, o sea, de la derrota para acá. O sea, desde hace muchísimo tiempo se le está diciendo a Marco Cortés, oye, tu alianza con el PRI no está bien, oye, pues ya modérate con estas decisiones, oye, escucha las bases. No lo quiere hacer y ahí están los resultados. Que ahorita digan, no, sí, que la monarquía, no, que es dictadura, no, mejor si es monarquía, suena más fuerte, no, que la tiranía de las mayorías. No, o sea, eso es otra cosa. Pero la cuestión es que al menos el PAN, creo que con este episodio termina por derrumbarse muy fuerte, porque hasta termina mejor parado el PRI, que era el partido que iba en picada. Al PRD pues ya ni lo contamos porque era muy poquito. Pero el PRI es el que iba en picada, pero no. Ahorita creo que el PAN es el que llega a quitarle ese puesto porque, o sea, estamos viendo las decisiones de Marco Cortés. No es un asunto esporádico o que simplemente Morena sea el malo por negociar con gente como Yunes. También es porque Marco Cortés decidió poner a esa gente ahí. No quito el dedo del renglón de que el PRI va para abajo y que el PAN ahora ya se va a subir a ese barco junto con el PRI. O sea, van a ir juntos en esta caída, que eso, por eso te preguntaba, ¿no? También de los argumentos, porque no ha habido. Y por eso también, hace rato que yo hablaba de que la izquierda no le tiene que temer a la derrota. O sea, porque aún así, si no lograra pasar la reforma, eso no se va a traducir
en una victoria para el PRI o para el PAN. O sea, esos dos están así, como le estamos diciendo, en caída libre. Y Morena queda como un partido que cumplió con exhibir un poder que necesita ser reformado y que si no se puede ahorita, se va a intentar después y que ya entendieron que compartiendo información saben cómo decirle a la gente cómo lograr las cosas, ¿no? O sea, por eso creo que pues sí, no hay que tenerle miedo a la derrota, porque al final no va a ser derrota. Tienen la presidencia, tienen la mayoría de los estados gobernados, o sea, Morena tiene poco que perder. Ya que dejas el tema ahí, Dani, y entrando en los últimos 10 minutitos de este programa, vamos a intentar cerrar con esta idea de lo que va a pasar después de esta negociación y de esta reforma al Poder Judicial, ¿no? O sea, tengamos como en la mente que lo más probable es, estamos grabando a la 1:00 p.m, no sabemos cómo va a ir avanzando esta discusión en el Senado de la República. Ya hace un momento le tomaron protesta al padre de Yunes Márquez, entonces pues también ahí ya vamos viendo cómo sí se van acomodando las cosas para que esta reforma al Poder Judicial tenga una buena salida, ¿no? Entonces, ¿qué va a marcar esta reforma al Poder Judicial de ahora en adelante para las iniciativas que pueda llegar a proponer también Claudia Sheinbaum y además del paquete que ya se tiene en la Cámara de Diputados? Nadie puede decirse sorprendido. Creo que ese sí es una máxima. Nadie puede decirse sorprendido. La idea de la elección por voto directo de jueces, ministros y magistrados de Andrés Manuel López Obrador no es una idea que salió hace 3 años. Es una idea que al menos se anunció desde el 2011. Es desde el 2011. O sea, ¿por qué no la presenta desde el inicio? Porque pensó que meter, y no lo digo como una imaginación, sino porque literalmente es algo que ha respondido, que nombrando ministros con un pensamiento distinto se iba a hacer un equilibrio, y ese equilibrio nunca llegó. Tienes a la ministra Ríos Farjat, Alcántara Carrancá, tienes a Yasmín Esquivel, a Loretta Ortiz, que pues hoy sí intentan defender, pero pues jamás se ajustaron a la austeridad, y es hasta Lenia Batres donde medio se empieza a ajustar a la austeridad. Entonces obviamente es como de, bueno, pues entonces regreso a mi propuesta original, que era la de reformar la manera en la que entran ministros, jueces y magistrados, que insisto, desde el 2011 existe. Hay una entrevista con Carmen Aristegui del junio del 2011 en donde explica literalmente lo que hoy propuso como reforma y se estará votando en el Senado. Entonces, nadie puede decirse sorprendido. 2, coincido muchísimo en la debacle del PAN y del PRI. Además de observar con lupa cuál es la negociación y cuál sería el costo político, porque dentro del abanico de impunidad y de negociaciones hay una cantidad de opciones gigantescas. Entonces, eso creo que se tendría que hacer público, y no porque Miguel Ángel Yunes Linares entre al quite y vote y eventualmente se pase a la bancada del Verde, quiere decir que lo vamos a perdonar, ¿no? Para nada, ¿eh? Se sigue observando y se sigue criticando y se sigue cuestionando incluso aún más dureza. Lo están recibiendo con aplausos. Sí, exacto, lo están recibiendo con aplauso a Miguel Ángel Yunes Márquez, pero aquí les va la otra. Ya hay varios rumores muy fuertes que yo creo que en el transcurso del día se confirmarán o no, de Daniel Barreda, el senador de Movimiento Ciudadano, que dice que ya está en la bancada del Verde. Entonces, ya no solamente hablamos de la debacle del PAN-PRI, sino también de la debilidad de Movimiento Ciudadano. Que Movimiento Ciudadano, hasta este momento, podía jactarse de decir nosotros sí éramos la otra opción, no era el PRI y el PAN. Pero si Daniel Barreda se pasa al Verde, no tiene ningún tipo de argumento porque pasó exactamente lo mismo. En el caso del PAN, Marco Cortés tiene que empezar a hacerse responsable de sus decisiones. Es muy irónico que hasta Javier Lozano se lo hubiera dicho de frente. De verdad, yo nunca en mi vida pensé estar de acuerdo con Javier Lozano y creo que es la tercera vez. Javier Lozano le termina diciendo a Marco Cortés, 1 o 2 senadores van a faltar o van a votar a favor de la reforma. Y Marco Cortés se atrevió descaradamente a decir, y ninguno va a ser del PAN. Hermano, o sea, neta, de verdad. Ya que se retire. Exacto, ya retírate. Ya no hay dignidad, pero ya retírate. O sea, con Zambrano, amiga, date cuenta. Exacto, ya es como que intenta, ya no le podemos decir retírate con dignidad, ya no tienes dignidad, ya vete. Ya. Y ese es el caso del PAN. Entonces Marco Cortés necesita entrar en esa fase y lamentablemente eso pone en duda quién será la próxima dirigencia, porque el encargado o al quien le quieren dar la estafeta es a Jorge Romero, y quien ha sido muy crítica del proceso es Adriana Dávila. Entonces esta situación podría quizás mover un poco la brújula al interior del PAN. Habría que ver si eventualmente los panistas dicen no,
no quiero a Jorge Romero porque representa lo mismo que Margot Cortés, y mejor me voy con Adriana Dávila, que sí al menos ha sido más crítica de la situación. Y al final del PRI, bueno, el PRI es irónico que quede como el que no, como el que todos, como el que resiste, el que se mantiene, pese a la profunda división que tiene el partido, pero habría que ver qué pasa, porque después de esta decisión del INE, entonces, pues, se tendría que dar una reconfiguración en el PRI y habría que ver qué es lo que ocurre. Lo único que me queda claro es que la debilidad de la oposición es aún más profunda, y si no entienden que necesitan hacer una reconfiguración de fuerzas, si no entienden que para sobrevivir están obligados a esa reconfiguración de fuerzas, pues entonces lo único que veremos es que en 3 años, ya ni siquiera en 6, en 3 años, van a haber otro partido sin registro y va a haber mucha menos oposición, y volveremos a la teoría original, que la oposición de Morena se volvería el Partido Verde, se fortalecería Movimiento Ciudadano. Creo que es una reconfiguración de fuerzas que obliga a voltear a ver que si el PRI y el PAN no hacen un manotazo, si no cambian su manera de pensar, van a perder el registro, uno antes que el otro. O si no, va a llegar el tema de ahora sí está la dictadura implantada. Bueno, seguramente ya mañana dicen que somos Venezuela, ¿verdad? Sí, ya mañana va a ya llegar. amanecemos como Venezuela del Norte, seguro. Y siguiendo en esta lógica, Adri, ¿qué va a poder hacer Sheinbaum con esta mayoría también que tienen diputados? Y si va a tener una mayoría calificada, ¿cómo va a poder también mantener este grupo en el Senado para que no se vayan también? Porque eso es importante. A veces pensamos, como decía Meme, la oposición no se va a crear porque ya está, ¿no?, ahí y se está debilitando. Más bien, viene un nuevo grupo, a lo mejor por parte de Morena, que esas son las personas que le van a estar haciendo frente a cada una de sus propuestas. Bueno, yo no desahuciaría a la oposición, por lo menos en general a la oposición. Creo que quizá esta oposición vaya a tomar otros caminos, pero sí veo yo un riesgo de otras fuerzas. Y sobre todo hablando de cómo la ultraderecha ha cooptado tanto conceptos como pues estas causas muy populares, y que las han convertido tergiversado y las han convertido en sus propias causas. Me parece que sigue habiendo un riesgo, y que el hecho de que esta oposición que estamos viendo actualmente pues la veamos realmente muy disminuida, no quiere decir que no tenga la posibilidad de venir otras fuerzas o de resurgir otras fuerzas. Sobre todo, pues yo sigo alertando a partir de los riesgos que implicaría una mal reforma al Poder Judicial, o que se instale de manera errónea, o que no se complete, porque evidentemente sí sé que ya hay pues algunos legisladores y algunos integrantes de Morena que alertan de la necesidad de la reforma también para las fiscalías, pero que en qué plano, en qué punto iría también, o sea, si se va a instalar también más adelante y no necesariamente junto con la reforma al Poder Judicial, me parece que queda un vacío. Entonces yo no descarto que empiece a reconfigurarse en estos próximos años, hablando también de las redes internacionales que tiene la ultraderecha, otro tipo de fuerzas incluso dentro del propio Morena. O sea, propio Morena ha arropado a gente de ultraderecha. Hay varios personajes, pero creo que le tocará a la oposición ver para dónde, pues eso es lo que hace, ¿no? Como dicen la oposición no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos a verlos convertidos ahora en otros personajes, quizá algunos más abiertamente de ultraderecha, y a ver con quiénes empiezan a hacer alianzas. Veremos quizá un movimiento ciudadano mucho más reforzado a partir de la caída del PRI y del PAN, o del PRIAN. Sí creo que pueda existir, aunque sean los mismos personajes, porque se necesitan de cualquier manera se necesitan a los partidos políticos y se necesitan pues otras fuerzas políticas. ¿Cómo va a operar Claudia Sheinbaum? Me parece que tiene pues un gran apoyo, y que además también tendrá que reforzar su sistema de comunicación. Yo creo que incluso, creo que lo llegaba a mencionar en algún lado, pero creo que el ejercicio que se hizo desde la conferencia mañanera con comunicadores alternativos e independientes, me parece que tiene también que ver con el
dejar, digamos, un terreno mucho más amplio en términos de comunicación para el siguiente sexenio. Y así creo que ella tendrá que también buscar muchas fuentes distintas, no solamente una conferencia mañanera de comunicación con sus bases, porque pues lo que vemos es que, por un lado, los medios tradicionales siguen enfocados en sus negocios. Lo que vemos también en estos medios es cómo se venden por tonelada las entrevistas a Rutilio Escandón, a gobernados panistas, priistas, pero por tonelada, ¿no? O sea, y que parece que es una práctica sumamente normalizada cuando es lo más deleznable, por lo menos desde mi punto de vista, que le puedes hacer a la audiencia. Y yo creo que esto es importante justo para que tenga el margen de maniobrabilidad política, y pueda tener también buen puerto las reformas que le faltan aprobar al Congreso. Y ya por último, Dani, hace ratito decías que si no se llega a aprobar la reforma al Poder Judicial, ya quedó exhibido este Poder Judicial. Pero no solo el Poder Judicial, estaba viendo ahorita cómo queda exhibido también el problema que hay de crisis dentro del PAN, gracias a este dirigente Marco Cortés, que no ha sabido llevarlo, ¿no? O sea, que no ha sabido conducirse. Se están dejando llevar también por todos estos comentarios y todo este halo de decir, Yunes Linares en esta ocasión va a emitir este voto a favor de la reforma al Poder Judicial, pero lo primero que sale a decir en tribuna Yunes Linares es: no te preocupes, todavía vamos a continuar en el Partido Acción Nacional. Mi voto no ha sido negociado con el gobierno ni nada, pero ya estamos viendo ahora una pelea entre panistas, cuando anteriormente en el Senado de la República veíamos esta guerra y esta especulación y este espectáculo hacia Morena, hacia el PT y hacia el Partido Verde, en específico hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, también queda exhibida esta otra parte de crisis que hay en las dirigencias, con un Alito, con un Marco Cortés, y cómo los están llevando a la debacle y al abismo. Bueno, creo que todos los partidos políticos pueden tener un costo a partir de esto. El más visible, evidentemente, es para el PRI y el PAN, que es lo que ya platicamos, sobre todo para el PAN. El PRI creo que sale bien parado de todo esto. Pero sí debo decir que me sorprende mucho ver a la bancada de Morena en el Senado recibiendo a Yunes Linares con aplausos y besos. O sea, está bien que necesites un voto para esto, pero lo otro, o sea, ¿realmente es necesario? Y hasta lo escoltan, ¿no? Sí, no, o sea, creo que al menos yo siempre digo, afortunadamente, yo no soy político ni nada, yo soy periodista y puedo desde esta trinchera decir, híjole, eso es algo que yo no aprobaría, ¿no? O sea, está bien que tengas tus estrategias políticas, pero de eso a rendirle pleitesía a un tipo como Yunes Linares, o sea, creo que debe haber mucha distancia. Entonces, creo que no solamente el costo político es para los panistas, que tienen ya claramente cero convicciones con absolutamente todo, pero, o sea, también para los morenistas creo que lo otro tampoco los deja del todo bien. Entonces, pues ojalá lo tomen como lecciones, o sea, pueden a lo mejor ya tener su reforma judicial, pero esto va a tener costos, porque negociar con esos personajes siempre tiene un costo. Vean a Marco Cortés, o sea, se tienen que ver en ese espejo, ¿no? De que sí, ahorita nos burlamos también un poco del tipo, pero ese es el espejo en el que se tiene que ver Morena. Pues ahí está. Vamos a cerrar este versus con todavía muchas expectativas. Con no sabemos qué es lo que vaya a ocurrir. Incertidumbre de qué es lo que está pasando a lo largo de este día, qué es lo que va a pasar al ratito. Muy probablemente todavía continúa esta discusión en el Senado de la República en la hora que se estrena este versus aquí en Estudio B, pero la siguiente semana esperamos estar aquí con todos ustedes, pues ya con todos los datos más actualizados y pues ver cómo va a impactar en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, si sí pasa esta reforma al Poder Judicial en el siguiente sexenio de la primera mujer presidenta que va a tener aquí México, Claudia Sheinbaum, y lo que va a pasar con los demás partidos políticos. Entonces, es muy interesante el ambiente político que se está viviendo en nuestro país y pues con eso les deseo que pasen un feliz 15 de septiembre, oigan. Coman mucho. Gracias. Ay, ya ni me acordaba ya que venían. Sí. Coman mucho. Rápidamente, perdón por no soltar el tema, pero es que esta información está pasando así. Bueno, hay dudas todavía sobre el sentido del voto de Yunes Linares. O sea, sí, porque no dejó claro, pero sí se le fue a Marco Cortés, sí. como... Si y Lili Telles le aventó monedas, así
pendenciero. Por Judas. Ajá. Y Joaquín López Dóriga está diciendo que el senador de MC, David Barreda, no estaba preso. O sea, Eso también. nunca estuvo preso, ni su Sí, papá, que estaba en el Senado y ya en la bancada del Verde. Pero hace poquito, porque eso es lo que dijo López Dóriga hace, o sea, tiene más tiempo, pero acaba de decir López Dóriga que Clemente Castañeda se pasó a la bancada del Verde. Entonces esto yo no sé cómo va a acabar. Híjole. Yo no sé cómo va a acabar. Bueno, lo que sí nos dijo Citlali Hernández es que había más senadores que muy posiblemente se iban a pasar a las bancadas de Morena, PT o el Partido Verde. Y Noroña Entonces, dijo que iban a estar sobrados desde la semana Exacto. pasada. Sí, se hablaba hasta de 90 votos a favor de la reforma. están muy seguros. Pues bueno, ahí está, lo dejamos pendiente porque sí, muy probablemente la información va a ir cambiando, pero al menos con el corte que hacemos hasta este martes a la 1:30, 2 de la tarde, es que si terminamos este Versus. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Ya sabes, este programa es grabado y nos vemos todos los martes a las 10 de la noche, un nuevo capítulo de Versus, pero lo puede ver a lo largo de toda la semana, así como todos los programas que tenemos en Estudio B. Suscríbase al canal hermano de Sin embargo al aire, déjenos sus comentarios y también su me gusta. Bye.